Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión y el drama se dan cita en cada vídeo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo sé, solo con mencionar sus nombres ya se me acelera el pulso, y apuesto a que a ustedes también. Pero no solo hablaremos de su innegable química en pantalla, sino que vamos a descubrir una dulce sorpresa que literal, los va a derretir. ¿Están listos para este viaje lleno de emoción, misterio y, por supuesto, mucho amor turco? Antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo ahora mismo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y mucho más sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen también la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y démosle la bienvenida a este tema que nos tiene a todos en vilo. Engin Akyürek enamora a Tuba Büyüküstün, una dulce sorpresa que te derretirá. Como saben, Engin y Tuba han compartido pantalla en dos ocasiones que marcaron un antes y un después en la historia de las series turcas, primero en la icónica Kara Para Aşk, más recientemente en la conmovedora Sefirin Kazeta. Y déjenme decirles, en ambas ocasiones, la química entre ellos fue simplemente magnífica, electrizante, inigualable. En Kara Para Aşk, ¿cómo olvidar la historia de Ömer y Elif? Dos almas rotas que se encuentran en medio de una conspiración que los obliga a trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos. La tensión, la pasión, el amor que surgió entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La forma en que Engin interpretaba a Ömer, ese policía atormentado pero con un corazón noble, y como Tuba le daba vida a Elif, esa diseñadora de joyas fuerte e independiente, era simplemente magistral. Sus miradas, sus silencios, sus gestos, todo comunicaba una conexión profunda y auténtica. Cada encuentro entre ellos era un delicado equilibrio entre la desconfianza inicial y la creciente atracción, un baile cautivador que nos mantenía al borde del asiento. Recuerdo particularmente la escena en la que Elif confiesa a Ömer sus miedos y vulnerabilidades, una actuación desgarradora que evidenciaba la fragilidad que ambos escondían tras sus fachadas de fortaleza. Y qué decir de Ömer, siempre dispuesto a proteger a Elif, incluso a costa de su propia seguridad, un héroe moderno que encarnaba la nobleza y la lealtad. Y luego años después nos regalaron Sefirin Kazeta, donde interpretaron a Sankar y Nare, dos amantes separados por el destino y las intrigas familiares. ¡Ay, Dios mío, qué historia tan dolorosa y apasionante! Aquí vimos a Engin y Tuba en roles aún más maduros, complejos y desafiantes. La carga emocional que transmitían era abrumadora, nos hacía sentir cada lágrima, cada alegría, cada frustración. Su reencuentro después de años de separación, la lucha por recuperar su amor perdido, la aparición de Mavi, todo esto creó un drama que nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana. La historia de Sankar y Nare es un canto al amor verdadero, un amor que supera las barreras del tiempo y la distancia, un amor que se enfrenta a los prejuicios y las tradiciones. Pero también es una historia de dolor y sacrificio, de segundas oportunidades y de la lucha por la felicidad. Engin y Tuba lograron transmitir toda la complejidad de estos personajes, mostrando sus fortalezas y debilidades, sus miedos y esperanzas. Recuerdo la escena en la que Sankar se entera de la verdad sobre el pasado de Nare, una escena cargada de rabia, dolor y arrepentimiento, en la que Engin nos regaló una interpretación magistral. Y Tuba, con su mirada llena de tristeza y desesperación, nos transmitió el sufrimiento de Nare, una mujer que ha sido víctima de las circunstancias. Pero ¿por qué esta pareja genera tanta pasión y admiración? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Creo que la respuesta radica en su profesionalismo, su talento innato y sobre todo, en la increíble química que tienen. Se complementan a la perfección, se entienden con una mirada, se desafían mutuamente a dar lo mejor de sí. Y eso, mis queridos amigos, se nota en cada escena. La química entre dos actores es un ingrediente mágico, algo que no se puede forzar, que simplemente existe o no existe. Y en el caso de Engin y Tuba, la química es innegable. Se puede sentir en cada mirada, en cada toque, en cada palabra que intercambian. Su conexión es tan fuerte que nos hace creer que realmente son Ömer y Elif, Sankar y Nare.
No solo son actores talentosos, sino que también son capaces de crear una conexión emocional con el público, haciéndonos partícipes de sus historias. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, a la dulce sorpresa que les prometí. Y no se trata de un romance secreto entre ellos, aunque muchos fans lo deseen fervientemente. La verdadera sorpresa, la que nos va a derretir el corazón, es la admiración y el respeto mutuo que se profesan en Jin y Tuba fuera de la pantalla. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con que sus parejas favoritas de la pantalla trasladen su romance a la vida real? Pero la realidad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están sujetas a muchas presiones. Y en el caso de Jin y Tuba, parece que han sabido construir una relación sólida basada en la amistad y el respeto, algo que, en mi opinión, es mucho más valioso que cualquier romance fugaz. A lo largo de los años han compartido anécdotas, entrevistas y momentos especiales que demuestran la estrecha relación que han construido. Se apoyan en sus proyectos individuales, se elogian mutuamente por su talento y dedicación, y siempre tienen palabras amables y sinceras el uno para el otro. Han demostrado ser grandes compañeros de trabajo, respetando sus espacios y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Su relación es un ejemplo de profesionalismo y madurez, algo que es muy valioso en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Jin habló sobre lo mucho que admira la profesionalidad y la versatilidad de Tuba. Dijo que es una actriz increíblemente talentosa y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí, incluso en las escenas más difíciles. También destacó su calidez humana y su generosidad, diciendo que es una persona maravillosa tanto dentro como fuera del set. Jin, que es conocido por su discreción y su bajo perfil, no suele hablar mucho de sus compañeros de trabajo, por lo que sus palabras sobre Tuba son aún más significativas. Sus elogios son sinceros y revelan el profundo respeto que siente por ella. Y Tuba, por su parte, ha expresado en varias ocasiones lo mucho que disfruta trabajar con Jin. Ha dicho que es un actor muy inteligente, sensible y dedicado, y que siempre la hace sentir cómoda y segura en el set. También ha resaltado su sentido del humor y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Tuba, que es una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía, ha trabajado con muchos actores a lo largo de su carrera, por lo que sus palabras sobre Jin son un gran elogio. Su admiración por su talento y su personalidad es evidente. Pero lo que realmente me enternece es ver cómo se apoyan en sus proyectos personales. Ambos son artistas comprometidos con causas sociales y utilizan su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Jin, como saben, es un reconocido escritor y apoya activamente a organizaciones que trabajan en pro de la educación y la protección de los animales. Su pasión por la literatura y su compromiso con el bienestar animal son admirables. Y Tuba es embajadora de buena voluntad de UNICEF y dedica gran parte de su tiempo a defender los derechos de los niños. Su trabajo con UNICEF es inspirador y demuestra su gran corazón. Ver cómo se admiran y se apoyan en estas iniciativas me parece realmente inspirador. Demuestra que su relación va más allá de lo profesional, que comparten valores y una visión del mundo similar. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente nos derrite el corazón. No solo vemos a dos actores talentosos en pantalla, sino a dos seres humanos admirables que se respetan y se valoran mutuamente. Su compromiso con el bien común y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor es algo que los une y los hace aún más especiales. Y es que más allá del romance que muchos fans sueñan con ver, la verdadera magia de Jin y Tuba reside en su amistad, su complicidad y su admiración mutua. Esa es la dulce sorpresa que les quería compartir hoy, la belleza de una relación basada en el respeto, el apoyo y la admiración. Eso, mis queridos amigos, es mucho más valioso y duradero que cualquier romance fugaz. En un mundo donde las relaciones son tan efímeras y superficiales, es reconfortante ver un ejemplo de amistad sincera y duradera. Su relación es un faro de esperanza que nos recuerda que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que la amistad es una de las más valiosas. Así que la próxima vez que vean a Jin y Tuba juntos en pantalla, recuerden que detrás de esos personajes apasionados y atormentados, hay dos artistas talentosos y comprometidos que se respetan y se admiran profundamente. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera razón por la que nos enamoran. Su talento, su profesionalismo, su compromiso social y su amistad sincera son una combinación irresistible que nos hace suspirar y soñar. En resumen, hemos explorado la innegable química entre Jin Akyurek y Tuba Büyüküstün,
destacando sus actuaciones en Kara para Aşk y Seferin Kazeta. Descubrimos que, más allá de la pantalla, su admiración y respeto mutuo son la verdadera dulce sorpresa que nos derrite el corazón. Vimos cómo se apoyan en sus proyectos personales y profesionales, demostrando una relación basada en valores compartidos y una profunda conexión humana. Su amistad es un ejemplo de lo que significa el compañerismo y el respeto en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de emoción y pasión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta increíble pareja de la televisión turca. Me encantaría saber su opinión sobre Engin y Tuba. ¿Cuál es su serie favorita en la que han participado juntos? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus mensajes y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Besos turcos para todos.